La celebración del segundo domingo del tiempo de Cuaresma centra toda nuestra atención, la liturgia, en el misterio de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, tradicionalmente situado en el Monte Tabor, aunque esta expresión no aparezca en los Evangelios, porque solamente nos habla de un monte alto. Es importantísimo descubrir en este misterio, en este momento de revelación que Jesucristo hace delante de tres de sus apóstoles elegidos, que son Pedro, Juan y Santiago, el cumplimiento de lo que nos dice la segunda lectura de la liturgia de este domingo en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Dice San Pablo en el capítulo 3 que nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor. La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo tiene lugar inmediatamente después de la confesión de Pedro, donde Jesús es proclamado por el apóstol como el Hijo del Dios vivo. Y dice que, curiosamente, a partir de ese momento, de esta confesión de Pedro, empieza el Maestro a mostrar los signos. Empieza a hablar de que tiene que ir a Jerusalén, de que tiene que sufrir. Es decir, esto que dice Jesús en el Evangelio de hoy no es la primera vez que lo proclama. Y sin embargo, Pedro lo rechaza. Recordamos cómo Pedro se opone. Esto no te puede pasar a ti. Ellos obviamente no comprendían exactamente lo que quería decir Jesús. Por eso, el acontecimiento de la transfiguración se sitúa precisamente en el contexto del rechazo que hace Pedro del anuncio de Jesús de la pasión. Y elige a tres testigos, y otra vez es la montaña. Recordamos cómo el rostro, los vestidos de Jesús se ponen fulgurantes, o como dice que no lo puede dejar ningún batanero del mundo, y aparecen dos testigos que son Moisés, representando la ley, y Elías, que representa a los profetas. ¿Y de qué conversaban Jesús y ellos dos, estos dos testigos del Antiguo Testamento? Pues precisamente hablaban de que tenía que marchar y que tenía que ir a ser crucificado y que tenía que cumplirse todo lo anunciado en la Escritura en Jerusalén. Quedan envueltos en la nube y recordamos el resto de la escena. Lo importante es que Jesús durante un instante les muestra a ellos la gloria divina. Y así, esto es lo que confirma la confesión de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esto que Pedro ha confesado, que dice Jesús que no se lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino el Espíritu de Dios, es necesario que esto ocurra, pero desde el misterio de la cruz. Es lo mismo que le va a decir Jesús a María: mujer, a ti y a mí, ¿qué? Todavía no ha llegado mi hora. Hay unos anticipos, como son los signos de Caná, como es la curación del ciego de nacimiento, que veremos en otra ocasión, etc. Pero todo es anticipo del gran acontecimiento de la Pascua del Señor. Por eso, en la Pasión, Jesús revela su deseo de complacer al Padre hasta el extremo. Por eso se va a presentar siempre como el siervo de Dios, el que cumple la voluntad del Padre. Por eso es interesantísimo que esta teofanía, esta manifestación de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu, va a preceder un acontecimiento importantísimo. Recordáis que hubo en el umbral, cuando empieza la vida pública de Jesús, en el bautismo, hay una teofanía. Por eso en el bautismo se manifiesta el misterio de Dios Trinidad. Este es mi Hijo, el amado, y el Espíritu en forma de paloma. Por eso aquí va a aparecer de nuevo en esta manifestación de la transfiguración, nos da una visión, una teofanía que va a poner como el marco a la Pascua del Señor. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Bueno, recordamos que, entre otras cosas, cada vez que hay una gran manifestación de Dios, con mucha frecuencia esto ocurre en una montaña. Así ocurre en el Antiguo Testamento, imposible recordar todo ello, pero la ley, la revelación, el monte Horeb, el monte Sinaí, etcétera, el monte Moria para Abraham,
Esto continuamente aparece en las teofanías de Dios en esos puntos que son como el lugar más alto de la tierra, más cercano al cielo, donde Dios y el hombre casi se pueden tocar con la mano, a pesar del abismo infinito que en la comprensión religiosa que tenía el pueblo de Israel sobre Dios, Dios es lo inefable, lo absolutamente trascendente, pero en esa montaña de alguna manera nos podemos tocar. Aquí ocurre lo mismo, el monte Tabor, el monte Gólgota, el monte del Sermón de la Montaña, es como Jesucristo da cumplimiento a toda esa tradición que el pueblo de Israel comprende perfectamente. Pues aquí va a haber una manifestación de Dios. Él que sube a la montaña, sube como uno de nosotros, no solo es como uno de los que baja, uno de los tres que baja, uno de la Trinidad que baja, sino es uno de la Trinidad que por el misterio de la Encarnación sube con toda la humanidad. Por lo tanto, solidario con toda la humanidad, incorporando a toda la humanidad a esa ascensión en el monte, de tal manera que es lo que se cumple lo que dice el apóstol San Pablo a los filipenses, es la transfiguración de toda la humanidad, no solamente del cuerpo de Cristo, que es lo que contemplan. Se oye la voz del Padre que dice esta manifestación y que dice palabras importantísimas para la historia de la salvación, para nuestro caminar en Cristo, y dice que ahí se oye esta voz que dice: este es mi Hijo, el elegido, escuchadle. En el bautismo el Espíritu aparece en forma de paloma. Aquí es la misma nube la que representa al Espíritu Santo y que los envuelve a todos. Envuelve a los testigos, a los tres discípulos, pero también envuelve la voz del Padre y al mismo Hijo. Es como si todo quedara abrazado por el Espíritu. ¿Cuál es el drama del cristianismo? ¿Cuál es la piedra de mayor escándalo? ¿Cuál es la mayor dificultad o la dificultad? Es entender que solo se llega a la cima del monte, como dirá San Juan de la Cruz, en la cima de este monte solo habita la gloria de Dios. Es entender que el único camino, que cuando Jesús dice yo soy el camino, es yo crucificado soy el camino. Y que la transfiguración es el fruto definitivo de la Pascua. ¿Cuál es nuestro drama? Nuestro drama es la cruz, la incomprensión, el rechazo. Pedro confiesa a Jesús: tú eres el Hijo del Dios vivo, eres el Mesías, el que tenía que venir al mundo, como dirán también las hermanas de Lázaro. Sin embargo, es la incapacidad de comprender qué significa el sufrimiento, por qué la cruz, por qué el dolor. Y esto que les confunde a ellos, no seamos ingenuos, no seamos incluso hipócritas. Esto nos pasa también a nosotros. ¿Cómo nos desconcierta el sufrimiento? ¿Cómo nos desconcierta la cruz? ¿Cómo nos desconcierta que ir creciendo en Cristo Jesús, en la vida en Cristo, ir creciendo en esta transfiguración, en esta transformación, en esta, dicen los orientales, esta divinización, esta santificación de cada cristiano, necesariamente, indefectiblemente, pasa por el misterio de la cruz? Todos queremos ser santos, la mayoría queremos ser santos, y ninguno queremos sufrir. Y cada uno tendrá que pararse a pensar cuál es la cruz que en este momento de mi vida, si es que Jesús me está diciendo: el que se quiera venir en pos de mí, el que quiera ser transfigurado conmigo, que cargue con su cruz cada día, esta mañana, ayer, mañana por la mañana, cuando comience una nueva jornada. ¿Cuál es la cruz a la que me tengo que abrazar? Y me van a crucificar los que están a mi alrededor. A veces me crucifico yo mismo, porque yo mismo me hago sufrir cuando me decepciono, cuando rompo mis promesas, cuando no doy la talla, cuando me siento a disgusto conmigo mismo, cuando me humillan mis caídas y mis defectos. Y también mirar a nuestro alrededor. Si dice San Juan de la Cruz, si tus hermanos en comunidad están ahí para pulirte. Claro, y pulir pues escuece y duele. Tenemos una magnífica oportunidad en esta Cuaresma para preguntarnos: ¿yo soy un hombre, soy una mujer de verdad abrazado la cruz, configurado con Cristo Jesús? ¿Puedo decir con San Pablo que llevo en mi carne las marcas de la pasión de Cristo? Y esto es lo bonito de que cuanto más uno ha caminado en Cristo, cuantos más años van pasando de vida cristiana, de vida bautismal, de vida parroquial, de vida eclesial, de vida sacerdotal, más me voy dando cuenta que yo soy un hombre o una mujer que lleva en su carne
las huellas de la pasión de Cristo. A veces la pasión de Cristo es simplemente vivir olvidado de todo el mundo, que la gente no se acuerde de mí, de vivir marginado, de ser una persona desacreditada, de que no me tengan en cuenta, de que me arrinconen, de que me dejen en el último lugar, de ser una persona irrelevante para el mundo, el no tener brillo, el que no se me tenga en cuenta, el ir descendiendo en esta kenosis indispensable para poder crecer a la vida en Cristo. Por eso, qué importantísimo es que nosotros, si queremos tomarnos en serio la vida cristiana, no podemos por menos que contemplar el misterio de la cruz que va a producir esta transfiguración. Y por eso, cada uno de nosotros tendrá que preguntarse, ¿por qué me cuesta tanto la vida cristiana? ¿Por qué miro mi vida y veo que pasan los días y los años y a mí me parece que no avanzo? Pues a mí me parece que deberíamos de buscar la respuesta a esa insatisfacción que experimentamos muchas veces en nuestra vida, la debemos de buscarla en el árbol de la cruz. Mirad, la inmensísima mayoría de católicos bautizados que ha venido a este mundo desde el día que Cristo resucitó, jamás ha tenido una Biblia entre sus manos. Jamás. Bueno, entre otras cosas, hasta que no se descubre la imprenta, que fue ayer por la tarde, en términos de este tiempo, desde la Pascua de Jesús a hoy, la mayor parte de la gente no sabía ni leer, ni escribir, ni tenía libros, ni había tenido un acceso directo a la Biblia. ¿Cómo es posible que hayan habido tantos santos que nunca han leído la Biblia, que nunca han leído la palabra de Dios, que nunca han tenido acceso a los santos evangelios, así, de tenerlos en tu casa, de poderlos leer, de ir a una iglesia y abrir la palabra? Nunca ha habido tanta superabundancia de acceso a la palabra de Dios por todos los medios imaginables, redes sociales, por internet, por medios digitales, no digamos ya, por supuesto, el acceso a libros, la divulgación, organizaciones enteras dedicadas a la multidivulgación de la Biblia por todos sitios y por todos los rincones. ¿Somos más santos que hace 500 o 700 años? Y a lo mejor la respuesta es que no. ¿Por qué? Pues porque al final leer un libro no es lo que santifica, aunque sea la Biblia y que sea la palabra de Dios y la revelación. Lo que santifica, porque lo que siempre ha habido desde el día que murió y resucitó nuestro Señor Jesucristo, no había acceso a los libros, pero sí había acceso a la cruz. ¿Cuántos santos hay? ¿Cuántos santos se han abrazado a la cruz? Porque ni uno solo de ellos ha llegado a la santidad si no fue porque su vida fue transfigurada, abrazado al árbol de la cruz. Se nos podrá, por la razón que sea, excusar no haber leído nunca la Biblia. No es que lo recomiende, ojalá muchísima gente tuviera acceso a ella, pero se nos podrá excusar si es inculpable. De lo que no se nos puede excusar es de no abrazarnos al árbol de la cruz. Podré tener todos los doctorados en teología colgados de la pared, podré tener todos los títulos y reconocimientos y honras sacerdotales y episcopales y de parroquia y de todo lo que queráis, pero al final a santo se llega abrazado al madero de la cruz. Tenemos que bajar, tenemos que ir a Jerusalén, tenemos que ir caminando hacia el momento de la gloria. Yo os invito, como nos invita a todos la palabra de Dios esta mañana, que nos preguntemos, ¿queremos de verdad ser santos? Porque no hay otro camino que abrazarnos al madero santo de la cruz. Tendremos que preguntarnos, en este momento concreto de mi vida, ¿cuál es la cruz que Jesús me ofrece compartir con Él y ayudar? ¿Estoy dispuesto a ayudar a otras personas a llevar el madero de la cruz? San Pablo tiene palabras terribles para lo contrario. Hay algunos de vosotros que viven como enemigos de la cruz de Jesucristo. Yo vivo como un enemigo de la cruz de Jesucristo, no porque coja un crucifijo y lo escupe, que eso no tiene valor ninguno más que simbólico, pero este continuo rechazo de la cruz, esquivar la cruz, ponérsela sobre otro, quejarme de la cruz, dar patadas contra la cruz, murmurar contra la cruz o murmurar contra aquello y esas circunstancias que me presentan la oportunidad de cargar la cruz con nuestro Señor Jesucristo. Si queremos que nuestros vestidos brillen
con esa blancura más grande que la que puede dejar un batanero, si queremos que el Padre pueda decirnos a cada uno de nosotros esta mañana las palabras que dice a los testigos referente a su Hijo: este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Por último, creo que deberíamos de pararnos a pensar quiénes son las personas que a lo largo de nuestra vida nos han enseñado con la vida y con la palabra a llevar nuestra cruz. Porque esas son las personas a las que hay que escuchar. Nosotros escuchamos a muchísimas personas, damos credibilidad a muchas personas y damos credibilidad a muchísimas personas que no se merecen nuestra credibilidad. Y a lo mejor hay personas que son mucho menos elocuentes, mucho más discretas, mucho más sencillas, mucho más ocultas, pero que nos están dando un testimonio de vida, de la elegancia, de la alegría, del amor con la que llevan la cruz. Esas son mi Hijo el amado, a quien el Padre quiere que escuchemos. Todo aquel que es testigo de Jesucristo, todo aquel que valientemente, heroicamente, extraordinariamente lleva su cruz, es una persona de quien la voz del Padre dice esta mañana: este es mi Hijo amado, escúchale, mírale, porque Él te está dando una lección de vida. Estoy seguro que si nosotros nos paramos a pensar en nuestra vida, podemos pensar en gente maravillosa que Dios ha puesto en nuestro camino, que nos han dado lecciones de vida de lo que significa llevar con amor, llevar con alegría, llevar con profunda aceptación de la voluntad de Dios la cruz que nos va a llevar al cielo. ¿Qué sabemos nosotros si eso que llamamos un contratiempo o una desgracia o un pecado gravísimo en el que hemos caído, si eso no nos va a alcanzar un poquito de humildad, un poquito de cruz, un poquito de santidad? Pidámosle al buen Dios esta mañana, en este domingo de segundo de Cuaresma, que nos conceda la sabiduría de saber contemplar a Cristo, de saber escuchar a Cristo, de dejarnos envolver por la gloria del Espíritu, que es la que nos mueve a ir hacia nuestro Jerusalén particular. No es solo Jesús el que camina hacia Jerusalén, hacia el Jerusalén particular de cada uno de nosotros, caminamos todos. Quiera Dios que Él, Jesús, que es el camino, sea el camino que recorramos cargando con nuestra cruz y le sigamos cada día. Pobres de nosotros si en este momento de nuestra vida podamos estar caminando por senderos que nos pueden llevar a glorificaciones mundanas, pero que no van a llevarnos hacia Jerusalén. Porque si nuestro camino, el camino de la vida que estamos recorriendo todos, no termina en Jerusalén, somos los más desgraciados de esta vida y somos los más desgraciados de este mundo. Pobres de nosotros si hemos querido ser glorificados, transfigurados, sin el abrazo al madero santo de la cruz.